Estás en el canal Historias de Vida Conmovedoras, las mejores historias de vida solo en nuestro canal. Se estrenan clips todos los días, suscríbete y danos likes. Daniel sacó su pesada bolsa del polvoriento y maloliente autobús. Se vio a sí mismo, a su vieja bolsa y a todo el interior del autobús, que estaba sucio, arrugado y necesitaba un lavado inmediato. Los escalones del viejo autobús estaban salpicados de cáscaras de semillas y pequeños trozos de papel. Daniel deslizó su bolsa por ellos, la pateó con remilgo en el grueso lateral, sacudiéndola automáticamente, y se secó el sudor. ¡Qué ola de calor la de este año! Los pasajeros del autobús estaban empapados en sudor, pero al menos soplaba algo de brisa por la escotilla abierta, aunque el olor a alcohol de la gasolina era insoportable, y las ráfagas de viento refrescaban las caras de la gente. Y aquí, en medio de un campo enorme, donde solo había una solitaria señal. No había nada que respirar. El calor está de pie, en la cara lleva el olor caliente del campo, en el que algunos lugares ya se están convirtiendo en manchas evidentes, por lo que la hierba quemada bajo el sol abrasador. Y la hierba amarillenta y arbustos patéticos en el borde de la carretera parecía casi tan incómodo y descuidado como el autobús que acababa de salir, escondido en las nubes de polvo. Aquí estaba su lado natal, un lugar tan familiar y a la vez olvidado, parecía bastante destartalado, su pueblo natal, allí en la colina, y aún estaba a 1,5 kilómetros de distancia. Quería llegar cuanto antes. Después de todas las cosas que había visto a lo largo de los años, a Daniel no le interesaba este paisaje, ni las calles del pueblo que se extendían de arriba abajo y podían verse claramente desde aquí. Era un hombre práctico. En lugar de rememorar sueños incumplidos, debía pensar mejor dónde alojarse. No quería ir directamente a casa de Lucy, porque no creía que ella estuviera contenta. Daniel siguió el camino que llevaba al centro del pueblo. Allí vivía su primo segundo. No se veían desde hacía 10 años, si no más, y no había mucha amistad. Pero su hermana podría dejarle quedarse allí. Era bueno que a Abigail no le gustara su exmujer Lucy, así que tal vez funcionara. Daniel reconoció enseguida a la anciana que se acercaba a él. Una figura alta y pesada se acercaba desde el otro lado de la calle, apoyándose pesadamente en un bastón y cojeando de ambas piernas. No había forma de confundirla con nadie. Era su vecina, el terror de todo el pueblo, estricta y justa, Clara. Como había trabajado toda su vida como jefa de una granja lechera, estaba acostumbrada a dar órdenes a las lecheras y a los ganaderos medio borrachos con voz atronadora. También era conocida por el hecho de que no temía a ningún superior, y siempre decía a todo el mundo a los ojos lo que pensaba, y pensaba a la manera de la granja colectiva, a la manera de la casa, para que todo fuera justo. Así decidió vivir su vida. No tenía marido, así que vivía sola, asumiendo como propias las penas y los problemas de los demás. Era una verdadera madre comandante, de aspecto masculino y voz fuerte. De pie, la abuela Clara, ni siquiera había cambiado, era una mujer robusta. Daniel sonrió para sí. Ah, la abuela Clara, genial, ¿aún no ha muerto?, llamó alegremente la antigua vecina. ¿Por qué iba a morirme? El Estado me debe una pensión por una vida más, replicó no alegremente la abuela Clara. ¿Y tú de quién eres, tan alegre? No te reconozco. ¿Qué haces, mujer, Clara? Soy Daniel. ¿Tu vecino? ¿El marido de Lucy? Así es. Está aquí, así que está aquí en el polvo. Era obvio que la abuela Clara no estaba contenta de verme. Frunció el ceño, miró al guapo de la ciudad. Pues sí, está aquí. ¿Cuánto tiempo se puede viajar al extranjero? Tenemos que seguir con nuestra vida en nuestro propio país. Daniel intentó que la conversación fuera positiva. Pero la anciana ya era conocida antes por su temperamento de hierro, y con los años debió de endurecerse aún más. No era fácil conseguir que se mostrara cordial. Podrías haber seguido viajando y no haber venido aquí. No tienes nada de lo que presumir, ¿y qué pasa con Lucy y el bebé? Uf. La abuela agitó la mano e incluso escupió en su dirección. Deberías volver a tu tierra extranjera, debes de haber tenido una buena vida allí, durante tantos años nunca has visitado a tu hijo nativo, desvergonzado. Siguió su camino, murmurando maldiciones y maldiciones en voz baja.
Por mucho que Daniel se hubiera preparado para las diversas posibilidades de un regreso, no estaba preparado para esto. No era agradable, desde luego. Maldita sea, la primera, esa mujer, Clara, estropeaba el ambiente. Daniel nunca se había llevado bien con ella, siempre había mirado lobunamente en su dirección, incluso cuando vivían mal con Lucy. Lucy nunca se quejaba ni lloriqueaba, Daniel lo sabía a ciencia cierta. Su mujer era delgada y de aspecto débil, pero tenía mucha paciencia. No sabía por qué la anciana lo miraba con tan malos ojos. Sí, su tierra natal no lo acogía con cariño. Daniel gruñó y siguió caminando, casi arrastrando la mochila colina arriba. Cuanto más se acercaba a su objetivo, más alto se hacía, más elástico era su andar y llevaba la bolsa como si estuviera llena de pelusas. El hombre intentaba parecer bueno. Todo me va bien, mi negocio es excelente y mi humor es bueno. Ya ve, estoy de muy buen humor, gritaba toda su mirada. La amplia sonrisa que tenía en la cara parecía la máscara de un hombre feliz. La calle por la que caminaba después de años de ausencia parecía más estrecha, más discreta que cuando era niño, pero por los jardines delanteros también enloquecían altas orquídeas doradas y malvas. Estas flores sin pretensiones eran atributos familiares de su pueblo natal desde la infancia, y Daniel sintió que algo se agitaba en su alma. El jardín delantero de su casa natal tenía exactamente el mismo aspecto cuando fue a la escuela por primera vez siendo un niño de 7 años, y era exactamente el mismo ramo de orbes doradas que sostenía en sus manos flacas y tendía tímidamente a la bella y esbelta maestra. ¿Sigue viva la maestra a la que los 13 alumnos de primer curso adoraban con toda su alma? Captaban cada una de sus palabras, y en el recreo intentaban acercarse lo más posible a su pupitre para respirar el maravilloso olor de su pelo, olía a jabón de tocador divino. Para los chavales del pueblo que se lavaban canosa y ahorrativamente, una vez a la semana, el sábado de baño, ese olor encarnaba tanto la lejana ciudad de la que Evelyn venía después del instituto como su propio futuro, incierto pero hermoso, como la propia joven maestra. Daniel recordó sus primeros sobresalientes, de los que se había sentido tan orgulloso, sus amigos traviesos. Siempre se había esforzado por ser uno de los mejores, no en los estudios, sino en los deportes. Si fracasaba en los deportes, tenía que ganar en el baile o en las damas. Evelyn se fue, y entonces los estudios dejaron de ser interesantes. El profesor de gimnasia, que estaba en su escuela, se casó y dejó de venir en moto desde el centro del barrio. Daniel abandonó los deportes, las damas, pero en las damas aún podía ganar a una docena de buenos oponentes. ¿Pero de qué serviría? De algún modo, perdía rápidamente el interés por todo, se quemaba en cuanto lograba un pequeño éxito, y así le ocurrió con Lucy. Mientras la cortejaba, se esforzó mucho, la cortejó, pero lo mejor que pudo, como era costumbre en su zona. Lucy era considerada casi la primera belleza y ganarla, significaba para Daniel, ganar otra victoria. Sin embargo, lo hizo, lo intentó. Caminaba con placer, recordando sus años de juventud. En su juventud había vivido bien en su pueblo natal, ¿qué decir? Pero luego la vida no fue bien, y Daniel se dejó llevar a alguna parte, soñando con un gran futuro, otra vez las tentaciones. Aquí está la casa de la hermana, Platvans pintado de azul y blanco, en el jardín delantero de acuerdo a las flores de encargo, el orden. Los padres de Abigail siempre vivieron bien y fueron excelentes anfitriones. Así que Abigail está en ellos también, una verdadera casera. ¿O tal vez ella ha estado casada durante mucho tiempo? Tal vez ella también tiene hijos. Bueno, la sangre no es agua. Daniel aguantará a Daniel un tiempo, y al marido de su hermana, y a sus hijos. ¿Qué se le va a hacer? Es pariente, se dice. Daniel se levantó y abrió la puerta. ¿Vives bien? Sonrió ampliamente a la mujer joven y corpulenta que estaba en el porche. Recibe a tu invitado, hermana. Abigail lo recibió con una mirada de sorpresa o incredulidad. Era alguien que no esperaba ver en su puerta, que no esperaba y que no deseaba. En absoluto. ¿Qué te trae por aquí, Daniel? Le ofreció la mano de mala gana cuando él se acercó a abrazarla. ¿Qué haces tú aquí? Bueno, es nuestro lugar de origen, tenemos que construir una vida, los años pasan. Volvió a repetir, como justificando su llegada, una frase sacada de algún sitio, como aprendida. Pero pasa, ya que estás aquí.
Abigail tampoco lo miró con buenos ojos, pero se adelantó, abriéndole la puerta de la casa a Daniel. La cabaña estaba tan limpia y luminosa como siempre, recordó Daniel, tan acogedora como siempre en casa de Abigail. Todo estaba en buen estado, nada que necesitara reparación, ninguna ruina ni mano de mujer desvalida. Daniel se dio cuenta enseguida, con aquel aspecto familiar y rústico. Había un retrato de Abigail con un hombre apuesto de pelo rizado colgado en la pared, junto a las fotos de sus padres. ¿Quién es ese? ¿Tu tío? Sin miramientos, señaló a Abigail hacia él. Guapo. ¿Hace mucho que vive aquí? ¿Trabaja? Vivimos el tiempo que haga falta, replicó secamente la hermana. Hace turnos de un mes cada vez. Daniel estaba un poco disgustada por su desconocido marido, pero mantuvo el ánimo bajo. Abigail, ¿pero me quedaré contigo la primera vez? Porque, ya sabes, no se sabe. Hizo un gesto de incertidumbre con la mano. ¿Y qué piensas hacer con Lucy? Abigail sacudió las manos con asombro. No lo sé, Daniel, pero te diré directamente que fuiste malo con ellos. Yo no me acercaría a un hombre así ni aunque me hubiera hecho eso. La indignación se reflejaba en el rostro de la mujer. Incluso se volvió hacia la ventana, no le ofreció a su hermano nada de comer ni de beber té. Vivirás un par de días, que así sea, y después ya no seré tu amiga ni tu consejera, compréndelo. Lo que has hecho no está permitido a nadie. Y Abigail miró a su hermano directamente a la cara. Abigail, pero, ¿por qué tú? ¿Por qué tenía que arruinarme la vida? Daniel suspiró, lo último que necesitaba era un sermón de Abigail. Abigail se rió. ¿Así que has caído en desgracia y has decidido volver a ser marido y padre? Bueno, soy marido y padre, y lo pasado, pasado está. Ya no soy un niño, he visto la vida, he visto gente diferente, he viajado. Entiendo el valor de la vida real, Abigail. Daniel se estaba acalorando. No había esperado tomarse tan en serio los reproches de su hermana. Ahora no puedes cambiar el pasado, y tengo grandes planes. Incluso tengo muchos planes buenos. He oído que a Lucy le va muy bien. Abigail sonrió al escuchar las efusiones de Daniel y no pudo contenerse. ¿Por eso has vuelto? ¿El gato está lamiendo la mantequilla? Sí, por supuesto. Lucy está muy bien ahora, y ha curado a Mason, y tiene una casa nueva, y tiene un montón de pretendientes. Así que creo que vas a tener que aguantarte. No sabes cuánto me quería Lucy, ¿verdad? Besándome los pies en el suelo para que siguiera adelante. Por supuesto que te creyó, así de simple. Se casó, iba a vivir bien, dio a luz un hijo para ti, tonto. Abigail se secó los ojos, recordando vívidamente sus propias preocupaciones por Lucy y Mason. No seas tan dura conmigo, hermana, dijo Daniel tranquilamente. Me quedaré contigo unos días y echaré un vistazo. Ya verás qué contenta se pondrá cuando se entere de que he decidido volver con ellos. Sí, claro. Abigail estaba indignada. Has estado fuera 10 años, ¿qué esperabas? Lucy es amable. Daniel sonrió torcidamente, convenciéndose ante todo. Se alegrará de verme. Es tonta si se alegra de ti. Le cortó Abigail. Eres malo, Daniel, muy malo. No importa cómo te justifiques, no eres un hombre. Ya lo resolveremos. Protestó Daniel. Yo tampoco era el último hombre, trabajaba en la obra, ¿sabes cómo trabajaba? Pregúntale a cualquiera, trabajaba mucho. Nadie tenía a Abigail para preguntarle por él, y no había razón para hacerlo. Ella sabía perfectamente con quién estaba tratando. Mintiendo y engañándose a sí mismo, como siempre. Parecía convencerse a sí mismo de que creía sus propias palabras. Protestó y volvió a persuadirse a sí mismo. Tú eres Abigail, recuerda, yo soy un manitas. Puedo hacer cualquier cosa si quiero. Lo principal es fijarse una meta. Si tengo una meta, la alcanzaré, así soy yo. Daniel miró a su hermana pequeña y trató de no notar su mirada sentenciosa, puramente femenina, un poco de lástima,
y no estaba claro si Abigail realmente sentía un poco de lástima por él, o si lo que sentía era que él fuera realmente su pariente, un primo tercero, un hermano. Y de nuevo fingió para sí que no se había enterado, pero así era. No creía a su estúpida hermana. ¿Qué sabía ella de la gente? Gente como él, decidida, buscadora y, ¿cuál era su opinión? Su hermana lo sentó a la mesa, cortó manteca, calentó sopa, trajo una mesa llena de hierbas del jardín. Daniel disfrutó de los pepinos rollizos recién sacados de la cama, de los tomates que se resquebrajaban de su propio jugo, de los tallos de cebolla crujientes y elogió a su hermana. Vaya Abigail, eres igual que tu madre. Tía Nina fue una famosa jardinera toda su vida, no en vano trabajó en el cultivo de hortalizas en la granja durante tantos años. Ni siquiera mi madre tenía tantos tomates, aunque los cultivaba en casa de tía Nina. ¡Qué anfitriona eres! Abigail, indiferente a los halagos, se sentó tristemente, su rostro nunca se iluminó. ¿No te dan de comer así en los pueblos? No bajó su tono burlón. Cuando me fui, nunca había comido tanta manteca y tantos pepinillos. Masticando, Daniel dijo con indiferencia. Mi tierra natal, da para mucho. Poco a poco mi hermana se fue descongelando. Daniel, no has encontrado la felicidad en tierras lejanas. Suspiró satisfecha. Lucy, tu Lucy, también se marchó, sí, tampoco sentó la cabeza. ¿Cómo se fue? ¿A dónde? Daniel se atragantó y miró fijamente a Abigail, inmóvil con un pepino en una mano y una cuchara en la otra. Mastica eso o te atragantarás. Abigail lo miró con fastidio. Volvió más tarde. Había todo tipo de rumores, pero nadie sabe nada. Tú te habías ido con el rabo entre las piernas, pero a Lucy era como si le hubieran quitado el alma. Nunca salía de casa, nunca hablaba con nadie. Vivió encerrada, luego se mudó. Durante 5 años no hubo rastro de ella, nos habíamos olvidado de ella. Pero volvió. Volvió 5 años después, a tu casa, e inmediatamente empezó a construir una nueva casa en el solar. Daniel se quedó en silencio, sentado con un pepino en la mano. ¿Una casa nueva?, se limitó a preguntar asombrado. Eso es. Vive con Mason en la vieja, y al lado construye una grande, como un palacio, se puede admirar. Contrató constructores de algún lugar lejano, no locales. Los nuestros habrían aprendido algo y nos lo habrían dicho, pero estos morenos no hablan nuestro idioma. ¿Moldavos? Viven allí mismo, en casa de Lucy, en la antesala. ¿Es verdad que nadie es nada?, preguntó Daniel. No. La gente se volvió loca al principio. ¿Dónde has estado todo este tiempo? ¿De dónde ha salido el dinero? ¿Cómo lo conseguiste? Intentaban hacer preguntas, pero no decían nada. ¿Cómo es ella? ¿No sale a por pan? ¿Con qué alimenta a los trabajadores? Rara vez va a las tiendas locales, va a la ciudad. A pesar de ser modelo, como se diría hoy en día, Lucy era una chica tranquila y modesta. Todas las chicas del pueblo eran grandes, altas y con sobrepeso, sangre y leche. Las chicas ruidosas y vocingleras del pueblo podían herir al novio no deseado con una palabra fuerte y defenderse por sí mismas, y si era necesario, regañar y ser duras para salirse con la suya. Entre ellas y el recién llegado era como un gorrión en una bandada de cuervos, pequeño y poco ruidoso. Daniel quería precisamente una novia así, y no fue difícil elegirla, era la única a la que su corazón se dirigía. ¿Qué ves en ese pálido malvavisco?, refunfuñó mamá. No sabe ordeñar una vaca, no sabe sacar agua, es una chica débil, no sirve para nada en la granja. Ahí está Doris. Es tan fuerte como las tetas de una vaca lechera y tan fuerte como las de un hombre. Mi padre está a cargo del molino de grano, por eso la casa está llena. Si está construida así, mi hermano es guardabosques. Me casaría con ella, no tendría problemas, pero esa moza, ¡ag! ¿Para qué necesito a Doris, mamá? Daniel se rió. Ya tenemos vacas, no tengo por qué ordeñarla. Necesito una esposa que la traiga al mundo, no un caballo. No voy a montarla, voy a vivir. ¿Cómo vas a vivir, con una fashionista de ciudad? Seguro que no sabe ni fundir una estufa, también tiene una.
Daniel no escuchó a su madre, le gustaba Lucy, y su andar era suave. La miraba 100 veces cuando pasaba por delante de su casa desde la biblioteca. Y sus ojos grises, tan grandes que uno podría ahogarse, él también los miraba. Pero Lucy se alejaba rápidamente, no se podía hablar con ella, no se la podía abrazar como a sus hijas, era muy estricta, pero a él le gustaba que no dejara que nadie se le acercara. Una mirada como que echaba a los chicos, si alguien se atrevía a reírse, a presionar en una broma en un rincón del club, los desventurados pretendientes se avergonzaban y se retiraban rápidamente, hasta que los amigos no se daban cuenta del fracaso y no se burlaban. Daniel llevaba mucho tiempo buscando un acercamiento a Lucy. Fue a la biblioteca como si estuviera de servicio. Hojeó un montón de revistas en una larga mesa, intentó hablar, pero la chica respondía con una sola palabra, corta y clara. Daniel se acostumbró poco a poco a la letra impresa, no era tonto, estudiaba tan bien como cualquiera. También estaba bien considerado en la escuela, y resultó ser un buen electricista. De nuevo, no era un trabajo sucio, no se acercaba al ganado, por ejemplo. Vestía ropa limpia, estaba orgulloso de su especialidad, en cualquier lugar se necesita gente como él. Solía leer, y Lucy solía regalarle libros. ¿Y tú, Daniel? ¿Has leído sobre mi Cluco Maclay? Siempre estás mirando revistas de viajes, quizá te guste. Y me tendió El hombre de la luna. Lo leí, hablamos del libro. A partir de ese libro, comenzó su amistad. ¿Tú a mí, Lucy, preciosa, me buscarás otro libro parecido?, preguntó sonriendo. Tienes talento para la biblioteconomía, ves enseguida en la raíz, entiendes a quien le interesa qué. Y continuó colmando a la chica de cumplidos. Sus elogios eran sinceros. Realmente veía en Lucy solo lo bueno. Y Lucy, un alma de libro, finalmente vio en él, ya que parecía a ella, un interlocutor interesante, con quien se puede hablar. Al principio, como de costumbre, las conversaciones giraban en torno a los libros que habían leído. Daniel se mostraba socarrón, esforzándose por no delatar su incultura, por no dar la impresión de que se enteraba de muchas cosas por primera vez. Había más. De lo único que no hablaban, las tardes de otoño e invierno, en una sala de lectura vacía. A decir verdad, esta biblioteca no era un lugar tan popular y concurrido. Atrás quedaban los días en que la mitad de la sala de lectura estaba ocupada por chicos jóvenes que se contentaban con sentarse ante periódicos y revistas hasta que empezaba el cine. Los lectores habituales, los verdaderos amantes de los libros, iban por la tarde. Los niños de la escuela también acudían durante las horas lectivas o inmediatamente después de las clases. Y entonces la silenciosa sala se llenaba del bullicio infantil. Las ediciones impresas sobre las mesas se esparcían en todas direcciones, bajo las rápidas manos de los niños. Los niños venían como una clase entera, charlando y riendo, y en tales ocasiones Daniel se iba directamente para volver por la tarde, cuando Lucy había terminado su trabajo y se iba a casa. A Daniel le sentaba especialmente bien estar aquí cuando hacía mal tiempo, no había gente, nadie caminando bajo la lluvia o la ventisca, hacia la biblioteca. Al otro lado de la ventana retumbaba la ventisca o crujía la lluvia, se oía a alguien dar palmadas en los charcos, y la biblioteca era cálida, los radiadores crepitaban acogedoramente, y él y Lucy estaban solos los dos. Estaba disfrutando y, pecaminosamente, orgulloso. La chica más guapa de su pueblo, allí estaba, justo a su lado. Si quería, podía cogerla de la mano, acariciar su pelo rubio y, lo más importante, podía mirarla todo el tiempo que quisiera y admirar los grandes movimientos de sus manos, verla hablar, ver cómo sus labios se entreabrían en una sonrisa. Sobre los grandes ojos grises, le gustaría escribir poemas, pero no podía. Lo sentía todo profundamente, como le parecía, en su corazón, pero no podía contarlo, aunque se muriera. Lucy, ¿vamos al cine? Hoy han traído una buena película. Dijo una vez que se decidió. Debo decir que mientras hablaban de libros, Daniel aún era capaz de explicarse, pero cuando quedó claro que era necesario avanzar de alguna manera en la relación, volvió a confundirse. Vámonos. Lucy aceptó inesperadamente rápido. Vi el cartel, tenía muchas ganas de verlo. Me acercaré al principio e iremos juntos. El chico estaba feliz.
Después se consideró un acompañante legítimo según las costumbres del pueblo, y Lucy no reconoció a nadie, salvo a Daniel, ni quiso reconocerlo. Ya se había acostumbrado imperceptiblemente a él. «Ya lo estás consiguiendo, muchacho», solía reprenderle su madre en casa. «Mira que lo vas a pasar mal con ella. Lo harás todo tú mismo, créeme. Entonces no te ofendas conmigo. Te lo advertí, necesitamos una mujer fuerte que se ocupe de la casa, no esta muñeca con libros». «Mamá, deja de lloriquear», espetó Daniel lánguidamente. «Me casaré de todos modos, ya me conoces». Siguieron discutiendo así hasta la primavera. Finalmente, en un momento oportuno, Daniel se decidió y le preguntó a Lucy: «¿Me presentas a tus padres? Conoces a todos mis padres, conoces a toda la gente del pueblo y ya me conoces a mí». «¿Qué padres, Daniel?». Lucy se sorprendió. «Vengo de un orfanato. No tengo a nadie en el mundo, ni parientes, ni nadie. Solo puedo presentarte a la directora del orfanato. Es una mujer maravillosa, fue como una madre para nosotros, siempre le escribo cartas». En el fondo Daniel hasta se alegraba. «Qué suerte, Dios no lo quiera. Nadie les impediría vivir como quisieran, nadie interferiría en sus vidas, nadie les mandaría, ya había tenido bastante con su propia madre. Enseña y enseña, está agotada». Su madre tomó con sorprendente calma su decisión de casarse, cuando supo que la futura nuera es huérfana. Era lo mejor. Ella dijo: «Lo nuestro será nuestro, a nuestra manera, y ella vivirá su vida». Pero Daniel dijo inmediatamente: «Pues no, viviremos separados, no cocinaremos gachas contigo, no nos darás paz con tus moralinas. Así que, lo siento, adiós, vendremos a ayudarte, llámanos, pero los viejos y los jóvenes no deben vivir en la misma casa». «Vaya. Has criado un hijo», se lamentó la madre. «¿Por qué te echamos a la calle?». Desde tiempos inmemoriales, una novia era llevada a casa de su madre y su padre. He llegado a un acuerdo con el presidente, hay una casa vacía cerca de la junta. ¿Te acuerdas? Nos la darán por primera vez, se la compraremos al pueblo. Bueno, es una bonita casa. Madre la ha aceptado. No olvides a tu madre. ¿Me oyes, hijo? El cielo está en un shalash, y su shalash será bueno, en el centro del pueblo, incluso para correr a ver a madre, para arreglar la valla o limpiar el suelo, la biblioteca estaba cerca. Los jóvenes vivieron 3 años sin penas ni preocupaciones. Parecían vivir amigablemente, no había motivos para peleas. ¿Y qué más? A menos que tuvieran un bebé para completar su felicidad. Y ese fue el escollo. Lucy se quedó embarazada. Paseaba con los ojos brillantes y se regocijaba en silencio por la felicidad que se avecinaba, pero resultó que Daniel no soñaba en absoluto con un hijo. «Vamos, Lucy, vivamos para nosotros mismos. ¿Por qué necesitamos un bebé ahora? Aún somos jóvenes. ¿Qué estáis haciendo?». Lucy estaba asombrada. «¿Cómo que para qué tener un bebé? Es lo más importante de la vida. Es lo más importante de la vida. Sí, tendrás tiempo de dar a luz 100 veces más. Su marido está hirviendo. Ahora te va a atar. Hagamos un trato, puedes abortar. 5 minutos y eres libre, ¿puedes creerlo?». «No, de ninguna manera». Lucy me cortó. «Nunca he tenido una familia. Quiero una familia completa, que mi hijo o hija tenga un padre y una madre, una abuela, parientes. La herencia desconocida, la infancia en un orfanato, todo ha pasado factura, claro». Y estuvo tan deprimida durante los 9 meses que llevó al bebé. Lucy lo pasó mal. El embarazo fue complicado. Lucy fue hospitalizada varias veces. Daniel se deprimió. Su modo de vida habitual amenazaba con alterarse. En lugar de una vida mesurada y cómoda en su propio placer, tendría que escuchar el llanto de un bebé toda la noche, hacer algo por él, y Lucy no sería suya en absoluto. Ya ahora, justo en el umbral de los problemas, sufrió tanto que nadie no mostrará un poco. No está aseado, ni alimentado. Mi mujer solía colgar su ropa interior planchada en una silla después del baño,
hasta la camiseta y los calcetines, ¿y ahora? Se lavaba los sábados en el cuarto de baño de su madre, así que apenas encontraba ropa en el armario. No encontraba calcetines, así que tuve que lavar yo mismo los sucios y esperar a que se secaran. Fui a comer a casa de mi madre, por supuesto. No con mirandas diferentes, como le mimaba Lucy, sino comida casera, normal, se había criado con ella y no le había pasado nada. Pero quería platos bonitos y sanos para su estómago. Daniel estaba acostumbrado a la variedad, pero la vieja de su madre tenía un menú. Sopa y patatas de 3 clases fritas, hervidas y al horno. Hubiera dormido en casa de su madre, pero ella hablaba demasiado. Daniel se estaba cansando del aburrimiento de la vejez, como él lo llamaba. La casa era aburrida, incómoda, no había nadie con quien hablar, los suelos estaban sucios, había polvo en las mesas y estanterías. La señora llevaba 15 días en la maternidad. Por fin había nacido el niño tan esperado. El niño tan esperado era, por supuesto, para la madre, y el joven padre tenía miedo del día del alta, tenía miedo de coger a su hijo en brazos y llevarlo él también. Lucy, sin embargo, se reía por decencia, al parecer aún no estaba acostumbrada, quería convertirlo todo en una broma, pero en el fondo albergaba rencor hacia su marido. El sentimiento se intensificó cuando entré en la casa y vi el desorden que reinaba allí. Menos mal que justo antes de que le dieran el alta, a su vecina, la tía Clara, se le había ocurrido preguntar a una joven de enfrente y le había ordenado que limpiara el suelo de Daniel. Lucy no lo reconoció, pensó que Daniel lo había hecho lo mejor posible. La tía Clara no era de las que se enorgullecían. Deja vivir a los jóvenes, tal vez sigan adelante con sus vidas. Vio que Daniel caminaba como si estuviera en el agua. Desde que Lucy se había puesto de parto, él había estado fuera de casa y había descuidado su hogar. Empezaron las noches en vela, y el bebé tenía cólicos, como de costumbre, y no daba descanso a los padres. Llegó la suegra y en vez de meterse con su nieto, y la mamá para dar media hora de buen sueño, empezó a aleccionar a su hijo y a su nuera. Vosotros no sabéis vivir de jóvenes, aquí estoy en casa de mi madre. Y empezaba y relataba la mitad del camino de su vida. Daniel no lo soportaba. Basta ya de la paternidad de tu madre. Podríamos dormir media hora sin descanso y tú nos lees un informe. Así es como honras a tu madre. La madre se indignó y se fue dando un portazo. La siguiente vez que volvió a ocurrir lo mismo. Daniel encontraba motivos para volver a casa lo más tarde posible. A veces, al volver del trabajo, iba a casa de su madre, cenaba allí y dormía bien 1 hora y media. Hoy, Lucy, soy un héroe. Le dijo a Lucy cuando llegó a casa a última hora de la tarde. Hice horas extras, el presidente me pidió que lo hiciera solo, no confiaba su despacho a nadie más. Lucy se lo creyó. Ahora estaba acostumbrado a que Lucy se dejara engañar fácilmente y mentía como quien respira. A veces llegaba a casa borracho. Lo siento, hoy era el cumpleaños de Isen, ¿sabes? ¿Cómo puedes no felicitar a un amigo? Trabajamos juntos, amigo, ¿sabes? Un electricista comete 2 errores. La primera vez elige su profesión, la segunda se equivoca de fase. Y se rió. Será mejor que te vayas a la cama, dijo pacientemente mi mujer. Asustarás al niño. El niño, murmuró el feliz padre. ¿Solo piensas en el niño y yo no cuento para nada? Lucy se tragó las lágrimas. Día y noche su hijo estaba a su cuidado, sin parientes, sin amigos cercanos cerca. Gracias, la abuela Clara ayudó cuando las cosas se pusieron difíciles. Bastardo, es tu suegra. Regañó sin miramientos a la abuela de Mason. Ella no puede bañar a su nieto, no puede sacarlo a pasear, pero Mason es nuestro, es tan guapo como tu ángel. Y empezó a mecer al bebé y a cantarle una nana. Lucy, mientras tanto, tenía tiempo para ir a la tienda y arreglar la casa y el jardín. De algún modo, ella se ocupaba de todas las tareas domésticas y Daniel no participaba en ellas en absoluto. Poco a poco se fue acostumbrando al hecho de que ahora tenía un hijo, pero no podía quererlo. Lo extraño es que Daniel había amado una vez a Lucy, como él mismo pensaba, de verdad.
Quería estar siempre con ella, admiraba su belleza, incluso cuidaba de su mujer como podía, le compraba regalos, por ejemplo. Lucy, con un amor especial, se puso un vestido de seda rosa, que él le trajo de la ciudad. Recordaba aquel día de verano al principio de su vida juntos. «Mira lo que te he arrancado en los grandes almacenes», le gritó a su mujer, que miraba por la ventana, mientras se acercaba a la casa con su pareja en moto. «Aunque estaba de viaje de negocios, no me olvidé de mi bella esposa». 100 mujeres miraban este vestido, discutiendo, pero lo conseguí. Y justo en la calle se desplegó este vestido de una belleza sin precedentes. Lucy se quedó atónita y abrazó a su Daniel. Él se encargó del alojamiento, y al principio organizó todo en la casa. No se puede decir que fuera un vago o un borracho. En el pueblo le consideraban un electricista inteligente y nada vago. Venía a menudo a casa de su madre a arreglar el tejado o la valla. Y cuando nació Mason, algo cambió en Daniel. Los celos de su propio hijo pudieron más que el amor por su mujer. Es cierto que antes Daniel no era especialmente cariñoso, no tenía amistad con nadie, solo le decía a su mujer que estaba con sus amigos. De hecho, estaba tan ocupado consigo mismo que no tenía ni interés ni tiempo para los demás. Lucy se dio cuenta de que tenía una actitud maternal y poco amable con la gente. Veía ante todo los defectos, no las virtudes. Cuando el hijo empezó a dar sus primeros pasos, sonriendo salivoso a su padre, Daniel pareció ocultar su espíritu. Cogió al niño en brazos, incluso jugó con él. «Hijo, mira», dijo orgulloso a su mujer. «Ha crecido y no hay necesidad de mimarlo. Está creciendo un hombre de verdad», dijo y lo gafó. Venir al parque de atracciones era una rara suerte, todo el pueblo lo visitaba, solo los más vagos o los más pobres no iban a los columpios y tiovivos. Mason, de 5 años, ansiaba este viaje, no podía dormir desde la noche, le preocupaba si su mamá se quedaría dormida. El sábado por la mañana Lucy despertó temprano a sus hombres. «Levantaos, vagos. El autobús saldrá sin nosotros, ¿cómo llegaremos a la ciudad?» «Sí», gritó Mason. «A la ciudad, a montar en el tío-vivo, papá, levántate, rápido». Y empezó a zarandear a su padre, que se incorporaba perezosamente en la cama. «Sí, ya me levanto, ya me levanto». Daniel, como de costumbre, no estaba contento. «¿Por qué no puedes quedarte en casa? Hace tanto calor para ir a la ciudad, el asfalto se derrite del calor». Mason preguntaba a su madre de vez en cuando en el autobús. «Mamá, ¿está muy lejos? ¿No irán a otra ciudad?» «No, no irán, Mason». Lucy sonrió. «Llegaremos enseguida. Ahora mismo vamos. Los columpios no se van a ninguna parte». El parque de atracciones no estaba lejos de la estación de autobuses. Padres y niños se dirigían hacia él, se oían risas y chillidos infantiles. Los vendedores de helados agotaron sus productos en cuestión de minutos. Era junio, y el calor era como en pleno julio. Demasiado para relajarse. Daniel les dio a su hijo y a su mujer un palito de helado a cada uno. Se dirigió a un puesto etiquetado como cerveza. «No estoy lejos. Ve a dar una vuelta, yo iré». «Aquí, aquí», gritó Mason, señalando con los dedos el rápido tío-vivo de altos vuelos. «Hijo, eso es muy rápido. Mira lo alto que vuelan los niños, me da miedo subirte solo». Su madre lo detuvo. «¿Vamos con los demás?» «No, mamá, tengo tantas ganas de venir aquí, me agarraré fuerte, ya verás». «No tengo miedo, voy a ser piloto». «Vale, vale. Agárrate fuerte, ¿me entiendes?» Lucy se decidió, riéndose de su interminable parloteo. «Ya ves, va a ser piloto». El niño feliz, con una sonrisa de alegría, se hincó en el asiento. «¿Su hijo tiene 5 años?» preguntó la mujer que arrancó y apagó la atracción. «Sí, acaba de cumplir 5». Lucy sonrió. Se dio la vuelta para buscar a su marido, y en ese momento algo retumbó detrás de ella. Se oyeron gritos y Lucy se dio la vuelta para ver cómo se derrumbaba la atracción. «Mason». Lucy gritó como una loca. Y entonces vio a su hijo.
Yacía apartado de las cabinas perfectamente intactas donde estaban sentados los niños asustados, pero aparentemente sanos. Más tarde se supo que solo estaban ligeramente magullados. Solo Mason estaba herido. Era más alto que los demás niños. Y aunque el tío Vivo ni siquiera había tenido tiempo de ganar altura y girar hacia arriba, acababa de empezar a elevarse, el niño salió volando de la cabina, incapaz de agarrarse a los pasamanos. Quedó tendido en el césped, un poco más allá, con los ojos cerrados y sin dar señales de vida. «Hijo, Mason». Lucy corrió hacia el niño, a punto de cogerlo en brazos, pero fue detenida por el asistente. «No lo toques, no lo toques. Viene el médico, es peligroso levantarlo». Lucy no entendía nada y acarició horrorizada la mejilla de su hijo. Por las venas del cuello, se dio cuenta de que el niño seguía vivo. Llegó una ambulancia. Lucy y Mason fueron llevados al hospital. Daniel, que se había acercado, solo tuvo tiempo de ver a Lucy subir con su hijo, y la puerta del coche se cerró de golpe. Lucy, cuyos pensamientos solo estaban ocupados con su hijo, no pensó en esperar o buscar a su marido, el tiempo era oro. «¿Qué ha pasado aquí?», Daniel se apresuró a decir a los asistentes del viaje. «Mi hijo está ahí dentro, ¿qué le pasa? Y mi mujer está en la ambulancia, la he visto». «Cálmese. Está vivo». Estaban tratando de calmarlo. Se soltó de los brazos y se cayó. Su mujer está ilesa, fue al hospital con él. Una vez más, Daniel estaba solo. Mason recuperó el conocimiento, pero su columna estaba dañada y el niño no podía levantarse ni andar. Lucy estuvo constantemente con su hijo en el hospital. Daniel trabajaba y trabajaba. Los gastos eran enormes. Lucy, completamente seca por la preocupación, en una de las breves visitas a casa le preguntó: «Daniel, debes intentar vivir de forma más frugal. Vamos a necesitar mucho dinero. La cirugía reconstructiva es cara». «¿Hay alguna esperanza de que se recupere?», preguntó Daniel. «Quizá nos estemos engañando. Los médicos nos están dando una oportunidad». Era obvio que la propia Lucy tenía poca fe en ello, pero siguió luchando por su hijo. Daniel lo intentó. El dinero nunca viene mal, de eso se daba buena cuenta. No le gustaba ir al hospital, decía que estaba cansado del trabajo. Lucy sintió pena por él. Estaba con el niño, dejaba descansar a su marido. Mirar al niño lisiado, el padre no podía y no quería. El distanciamiento de su hijo se profundizó. De nuevo una casa vacía, de nuevo la soledad. Estaba cansado, agotado, no le apetecía ir a ver a su madre, estaba harto de sus gruñidos. El joven quería calor y consuelo, los cuidados de una mujer. ¿Cuándo acabará? Se indignó cuando Lucy vino una vez más a revisar la casa y a poner orden, a lavarle la ropa. «Bueno, no estoy en el balneario». Se ofendió la mujer. «¿Quieres ir al hospital y yo me voy a trabajar?». Ella sabía perfectamente que tal cosa nunca sucedería, que Daniel parecía un tonto. Perder lo único que le quedaba, su libertad. No podía empatizar con su hijo postrado en cama desde hacía 3 años. En ese tiempo, Daniel había adquirido una amante conveniente. Miranda trabajaba como dependienta en una panadería de una ciudad vecina, y en un par de ocasiones Daniel se había dejado caer por allí para comer algo y se había encontrado con su mirada femenina y golosa. Sentía que no tenía nada que reprocharse. Dios sabía que lo había intentado. Durante 3 años enteros había soportado la soledad, la falta de consuelo. Casi siempre solo, sin su mujer, nadie podía soportarlo. ¿Cuánto tiempo más? Acaba de cumplir 30 años. La edad en la que uno quiere vivir. Ahora en cada oportunidad iba a Miranda, que siempre lo esperaba con la mesa puesta y los pasteles sin hacer. Y en casa solo hay trabajo. Dinero que va a médicos y farmacias, una esposa envejecida y cansada y un hijo tullido. Más de una vez y más de 2, intentó explicarle a Lucy que todo este tratamiento es completamente inútil. «Lucy, compréndelo, por fin, si antes no podían hacer nada, ahora desde luego tampoco. ¿Por qué malgastas el dinero?». «¿Qué estás diciendo, Daniel? Es nuestro hijo».
Tienes que aprovechar cada oportunidad, ¿entiendes? Lucy estaba casi gritando. Ella también estaba al borde, desesperada. Volvió a casa desde el hospital, con la esperanza de obtener consejo y apoyo de su marido, pero él apartó la mirada con indiferencia y murmuró: «Lo comprendo. Pero no entiendo por qué tengo que trabajar de la mañana a la noche y ni siquiera puedo comprarme pantalones nuevos». Lucy se quedó ligeramente sorprendida. ¿De qué está hablando? Abrió el armario y empezó a colocar un montón de ropa delante de su marido. ¿No tienes nada que ponerte? ¿No tienes miedo de Dios? Voy a tirar todas estas cosas viejas, gritó de repente Daniel, con los nervios a flor de piel. ¿Somos una familia o una enfermería? ¿Estoy casado o no? ¿Cuándo vamos a tener una vida normal? Nunca viviremos normalmente porque no quieres a tu hijo, le gritó Lucy en la cara. ¿Solo te preocupas de ti misma? Hacía tiempo que el corazón de la mujer se había enfriado ante aquel hombre, pero, por inercia, seguía considerándolo un marido y le daba todas las muestras de respeto habidas y por haber, le servía incluso ahora, cuando ya no le quedaban fuerzas. Y cuando Daniel fue a la ciudad un par de días después, ella no se sorprendió. «Voy a ver a mis padres una semana», dijo. «Al menos descansaré un poco». Lucy no entendía lo que hacía, pero no le disuadió de ir. Algo sobre su desconocida parentela pasó por su cabeza, pero ni siquiera prestó atención a esas nimiedades. ¿Qué significaban en comparación con lo que ella y Mason estaban a punto de afrontar? Daniel ya había llegado a casa de su alegre camarera en previsión de las festividades. «Daniel». Ella arrulló. «¿Por fin estás aquí? ¿Cuánto tiempo te he esperado?» «Bueno, no te dejaré ir ahora». «Sí, no lo harás». Daniel rió, complacido por la cálida bienvenida. «Soy un pájaro libre, me encanta la libertad, no puedes ponerme un cebo». «Eso ya lo veremos», ronroneó Miranda, quitándole la camisa y besándolo. «Tal vez lo haga, o tal vez quieras quedarte conmigo para siempre». «Oh, Miranda. Eres una mujer ardiente». Entre beso y beso, Daniel susurró: «¿Quieres privarme de mis últimas fuerzas?». Después de hacer el amor durante largo rato, apoyados por la comida y el alcohol del famoso buffet, los amantes discutieron perezosamente la situación. «Déjalos en paz», tiró Miranda. «La niña es inválida, solían meter a niños así en un orfanato, y tu embrague nunca será joven y hermosa, Daniel. ¿Para qué la necesitas? Mírame a mí». Estiró los brazos desnudos hacia él, se acarició los muslos y lo miró lánguidamente, instándolo a apreciar sus virtudes femeninas. «Vaya, está deliciosa». Daniel rió y la atrajo de nuevo a la cama. Todo a lo que estaba acostumbrado estaba aquí, todo lo que necesitaba para una existencia cómoda. Daniel se inclinaba cada vez más por la opción que Miranda le había sugerido. «De acuerdo, Miranda, iré allí, arreglaré algunas cosas y luego estaré contigo para siempre». «Oh, Daniel», chilló Miranda y lo abrazó con renovado vigor. «¡Qué maravilla! Tú y yo nos iremos a un lugar lejano donde nadie nos molestará». 15 días después, Daniel volvió a casa. Qué miserable le parecía ahora su hogar junto a Lucy. Nada le gustaba, nada era agradable. Por supuesto, ya habían pagado el importe total de la casa, junto con su mujer. Así que Daniel razonó que dejaría la casa a Mason y Lucy, y no les debía nada más. «Ya está», se dijo a sí mismo con firmeza. Se acabó. Llevaba un año yendo a casa de Miranda, sin hijos, sin parientes, un lugar agradable para vivir, ¿por qué no iba a vivir allí? Le quita el polvo y luego veremos si Miranda tiene razón. Deberían ir a alguna obra grande. No son muy trabajadores, claro, pero quieren el dinero. Daniel se preparó cuidadosamente para la conversación. Esperó a que Lucy y su hijo hubieran ido al hospital para otra cita con el médico. Revisó sus pertenencias y las guardó cuidadosamente en su bolso. También contó el dinero que Lucy había reunido para el tratamiento de su hijo y se lo guardó cuidadosamente en el bolsillo. Después de todo, era él quien se lo había ganado, así que, ¿qué debía hacer? ¿Ir a Miranda con las manos vacías, como si fuera un indigente y un mendigo?
Lo tenía todo preparado cuando Lucy y Mason regresaron. Lucy miró las maletas enseguida. ¿Vas a alguna parte? Acabas de llegar. Sí, Lucy, me voy. Lucy estaba confusa. ¿Qué quieres decir con que te vas? ¿A dónde? Te dejo, completamente. Daniel incluso se dio la vuelta, como si tuviera miedo de mirar en su dirección. Pero no estoy solo, tenemos una familia, un hijo. Su mujer parecía perpleja, aún sin creerse lo que estaba pasando. Ya no puedo vivir así, ¿cuánto tiempo podré vivir así? Daniel se atomizó. Trabajo, pero no sirve de nada. ¿Cómo que no sirve de nada? Tenemos una casa, un hogar, Mason se curó. Todo el dinero que gano va a la cuneta. Sin descanso, sin distracciones, solo trabajo y hospitales. Esta no es la vida que yo elegí. Daniel empezó a coger las maletas con manos temblorosas. No esperaba que la despedida fuera tan difícil. Lucy por fin empezó a darse cuenta de que su plan iba completamente en serio. Mirando las maletas a sus pies, dijo con voz temblorosa: ¿Y no te da pena tu hijo? Hijo, has estado con él desde que nació, pero ¿le ha servido de algo? Toda su vida lo mimaste, le limpiaste los mocos, ¿y qué pasó? Otra vez Daniel recordó lo que tanto le desagradaba, para que le fuera más fácil marcharse. Estuviste a su lado entonces, ¿por qué no le salvaste? ¿Por qué no le salvaste cuando se cayó? Por tu culpa se convirtió en un inválido, un hijo lisiado. Lucy no pudo soportarlo más. ¿Cómo puedes decir eso de tu hijo? Tú también te fuiste a tomar una cerveza. ¿Por qué no te quedas con nosotros entonces? ¿Cómo puedes? Finalmente rompió a llorar, lo que había estado en sus ojos desde el principio de la conversación. Estoy diciendo la verdad. Le he mimado, así que se pasa el día sentado. Ya estaría de pie si no lo hubieras arrastrado a los hospitales. No hay vida. Dices familia, ¿qué clase de familia somos? Tú siempre vas a los médicos, y yo estoy sola. Trabajas como un demonio, y ni siquiera tienes sopa caliente en casa, mucho menos una familia. ¿Cómo estaremos sin ti, Daniel?, se lamentaba Lucy, que no podía comprender sus sentimientos y solo lloraba. ¿Cómo irás a trabajar? Ya estoy harta de darle vueltas y vueltas. No puedes conseguir piernas nuevas, se sentará solo, no es un niño pequeño. Finalmente, Daniel soltó todo lo que le había estado volviendo loco durante años. Fue como si un forúnculo de muchos años hubiera reventado. ¿Cómo puede ser, Daniel?, preguntó Lucy entre lágrimas. El médico ha dicho hoy que dentro de 3 meses nos ingresarán en una clínica de la capital. Esto ya es una garantía al 100% de que el tratamiento ayudará, allí hacen milagros. Otra vez la misma historia. Lucy, ¿cómo no te cansas de creer a estos charlatanes? He estado trabajando durante años por su dinero. Ya basta. Pero hemos esperado tanto tiempo para esto, y Mason volverá a ponerse de pie, ya lo verás. No, ya he tenido suficiente. Daniel rechazó con firmeza las manos de su esposa que lo alcanzaban. Daniel, por el amor de Dios, no nos abandones en nuestra hora de necesidad. No diré una palabra más tarde, no te lo reprocharé, pero ayúdanos ahora, solo son 3 meses. Lucy sollozó y se arrojó de rodillas a sus pies, él solo la miró con aprensión. No montes una escena, Lucy. No eres la primera ni la última. Lo tendrás aún más fácil sin mí, solitaria. Y soltó una carcajada ronca. ¿Cuántas veces tienes que creerte estas tonterías? La agotada esposa siguió llorando, tirada en el suelo a sus pies. Se oyó el familiar chirrido de las ruedas sobre el malecón irregular y, por el rabillo del ojo, Daniel vio a Mason acercarse en una silla de ruedas. «Mamá, no, suéltalo». Daniel arrancó la pierna del agarre de Lucy y se acercó al umbral, deteniéndose. «Yo cogí el dinero allí, yo era el que lo ganaba, por eso lo cogí. Yo también tengo que empezar por algún sitio, te dejo la casa». Se quedó allí un rato, se lo pensó, decidió hacer una última amenaza. «No pidas la pensión o te demandaré por la mitad de la casa». Lucy sollozó con aún mayor desesperación, y él se apresuró a salir. No quería oírla convertirlo en un monstruo.
Cuando estaba cerrando la puerta, me volví y encontré mis ojos con los de mi hijo. No era una mirada de niño. Era una mirada de asco y odio, una mirada que incomodó a Daniel. Durante los 10 años siguientes, deambulando por pisos ajenos, tumbado en camas ajenas, recordó los profundos ojos de Mason. Todos los momentos felices de su vida estaban envenenados por esa mirada. Daniel regresó en el mullido colchón de plumas de Abigail, estaba congestionado y pesado. Oh, la vida. Ansiaba volver a su pueblo natal. Pensó que por fin encontraría paz y tranquilidad. Pero, ¿qué pasó? Mientras recordaba, me emocioné tanto que no pude dormir enseguida. Lucy estaba sola con sus problemas. En su bolso solo había dinero suficiente para un viaje a las tiendas. Su suegra, una completa desconocida, nunca les había ayudado a ella y a la familia de Daniel en nada, solo les daba lecciones y exigía ayuda a su hijo. Lucy recordó cómo en el cumpleaños de su nieto, la anciana se sentó a la mesa con los labios apretados. Comió con placer la comida de su nuera, pero ni una sola vez alabó los manjares. Como regalo para su nieto, trajo un trozo de tela amarillenta de 100 años de antigüedad. Este es el tipo de material que solía ser, es increíble. 10 años en el baúl, y se compró ayer. Con Lucy se puede hacer una camisa para el niño. Y con una mirada orgullosa entregó el regalo. Lucy no recordaba ningún otro regalo de su suegra. Ahora que Daniel los había abandonado a ella y a Mason a su suerte, la anciana empezó a calumniar a su nuera. ¿Qué podía esperar de una huérfana? Es una disoluta, ya era así de joven, seguro que la echaron de la ciudad al campo, ¿quién la querría en la ciudad? No me mientas, dijo el vecino de buen corazón. Era una chica lista, una belleza, hasta que tuvieron problemas. Y su hijo la dejó con un hijo inválido. Y es inválido por culpa de su madre, ¿cómo podría serlo? ¿Cómo sabemos lo que ella le hizo? Tal vez está embarazada, ¿qué hizo para no dar a luz? Tal vez él no es Daniel, Mason. Oh, creo que eres una bruja, Betty, decía la vecina en su corazón. Has sido así toda tu vida, y te has vuelto completamente loca en tu vejez. Estás calumniando a tu nuera, pero es muy trabajadora, modesta, y qué huerto tiene, mira. Limpieza y orden por todas partes. ¿Qué orden hay? Solo Daniel mantenía todo en orden. La anciana agachó la cabeza. ¿Por qué no me cuentas cómo venía a tu casa y raspaba toda la suciedad? Todos los años que limpió tu casa, tonta, quería complacerte. Yo no tengo madre, dice tía Mali, no me cuesta ayudar a mamá Daniel, está enferma. Pero eres una desvergonzada, sentada ahí cotilleando. ¿No tienes miedo de Dios? Betty se ha peleado con sus amigas y está sola. Su nuera es ahora su primera enemiga, su nieto no va, y su único hijo favorito, la belleza y el orgullo de su madre, se ha marchado, y eso es todo. La anciana enfermó a menudo, y luego se derrumbó. Lucy, por muy bondadoso que fuera su corazón, no podía hacerse cargo de su suegra. Se quedó completamente sin medios de subsistencia, ¿qué decir del trato a su hijo? Día y noche, el agotado cerebro de la mujer buscaba una salida. ¿Qué hacer? ¿Cómo ganarse al menos la vida? Mientras era verano, ella y Mason salvaron el huerto, adelgazaron, pero no se murieron de hambre. Lucy, ¿no puedes ir a tu casa?, le preguntó la abuela Clara, preocupada por su vecina. De ninguna manera, abuela Clara. ¿Quién me va a dejar? Ni siquiera tengo baja por enfermedad, no pueden tenerme de baja durante años. Allí también trabaja una buena mujer. Ella también tiene una familia que alimentar. Así que probablemente tiene todos los frentes sanos de su familia. La abuela se enfadó. Y ella tiene un marido, y tú estás sola. ¿Me sentaría con Mason mientras todavía estoy gateando, gracias a Dios? No. Una educación de biblioteca no ayudaría, y sería imposible dejar a mi hijo en casa y sentarme en una biblioteca medio vacía todo el día. Baba Clara, por supuesto, es un ser humano, pero deberías ver lo duro que lleva su alma desfigurada y trabajadora. Tiene la tensión alta, un montón de enfermedades más, ¿y qué sueldo tiene una bibliotecaria? No hay más trabajo en el pueblo. Una escuela y una enfermería.
ninguno de los cuales se adapte a ella. Y no hay vacantes. No puede ir a la granja colectiva ha dejado de existir. El mundo ha cambiado. La vida se ha complicado mucho con los años. Lucy solo tiene 28 años y se siente una anciana, con una única alegría, su hijo. Está creciendo inteligente, leyendo, dibujando. ¿Cuánto ha sufrido en el hospital? Pero no ha perdido su bondad. Pronto será demasiado pequeño para su silla de ruedas. Mamá, ¿por qué estás tan triste? No, hijo, estoy bien, solo estoy pensando. ¿En qué piensas? Estoy pensando en cómo vamos a vivir nuestras vidas. Mamá, ya lo resolverás, tú eres mi inteligente. Y se acerca a su madre para darle un abrazo y un beso. Jesús. Lucy rezaba por las noches. Señor, muéstrame el camino para curar a mi hijo, para que se recupere. Ayúdame, Señor. Haré lo que sea, soportaré lo que sea. Solo dame una oportunidad, ábreme la puerta. Bendito el que cree. En una clara tarde de agosto, en manos de Lucy, desesperada hasta el último grado, el cartero entregó una carta. De Margaret. Lucy jadeó. «Mamá, ¿quién es Margaret?», preguntó Mason. «Oh, Mason, es mi amiga del alma». ¿Una huérfana? A Mason le encantaban las historias de su madre sobre su infancia. Sí, de un orfanato. Lucy abrió apresuradamente la carta y empezó a leer. «Mi querida amiga», escribió Margaret. «Te escribo desde muy lejos. ¿Cómo he llegado hasta aquí? Es una larga historia. Llevo aquí 3 años. Vine por el dinero, pero creo que me quedaré aquí. Tú y yo siempre soñamos con tener una casa, unos hijos, una familia. Así que decidí hacer realidad ese sueño. Ganar dinero para mi propia casa. No tenía educación, sabía que tendría que trabajar donde me pusiera. Estaba dispuesta a todo, pero no pensé que el dinero sería tan difícil de conseguir. Sí, la paga es bastante buena aquí. Si vives frugalmente, puedes comprar fácilmente una casa en este tiempo. Pero ya no quiero una casa, Lucy. No quiero nada porque nunca voy a tener hijos o una familia. Conocí a un buen tipo, de aquí. Nos hicimos íntimos, íbamos a casarnos. Trabajaba como capataz para madereros, y los madereros aquí son en su mayoría exconvictos. Es una zona remota, ya sabes. Respetaban a mi Eric, no diré nada malo de los peones, pero una vez 2 de ellos se emborracharon y empezaron a pelear, sacando cuchillos. El mío no tolera esas cosas, en el lugar de trabajo en medio de la taiga, no está permitido. Así que fue a separarlos, aunque estaban enfadados, furiosos. No querían hacer daño, creo que no querían hacer daño. Sí, pero uno de ellos, enfebrecido, fue directo al cuello de mi Eric. ¿Cómo salvarlo? Yo estaba embarazada en ese momento. Los problemas no vienen solos. Me puse negra de dolor, perdí a mi pequeña. Los médicos dijeron que no más niños. No hay razón para que me vaya a la gran tierra ahora. Aquí al menos puedo visitar la tumba de Eric, pero allí no tengo nada. Lucy, mi querida amiga, eres todo lo que me queda. Si hubieras venido a visitarme, te habría colmado de flores, amiga mía. Lucy leyó la carta y las lágrimas rodaron por su rostro. Recordó la dulce sonrisa de Margaret, la Margaret pelirroja, su risa. Recordó a sus padres, que habían muerto en un accidente de coche. Para Lucy, se convirtió en una guía de la vida más allá de las puertas. La propia Lucy no sabía nada de las familias normales. Margaret recordó, Lucy se sintió con ella una parte de la vida antes del accidente, antes del orfanato, antes de que enseñara a Lucy a soñar, antes de que hicieran planes juntas. El futuro de Margaret se decidió cuando un entrenador de gimnasia se fijó en ella. Comenzaron los campos de entrenamiento y las prácticas. Le profetizaron un buen futuro deportivo, pero una pequeña lesión le impidió continuar con la gimnasia. Sucede, una pequeña cosa cambia todo el destino. Sucedió cuando las niñas salieron del orfanato. Margaret tuvo que ir a la fábrica porque tenía un albergue.
Se despidió con pesar de su carrera deportiva. Lucy, por aquel entonces, ya había terminado sus estudios en la escuela técnica de la biblioteca local y después la enviaron al pueblo. Al principio su correspondencia era animada, luego vino la vida cotidiana, las preocupaciones y los problemas. En los momentos difíciles Lucy siempre recurría a su amiga, por supuesto, en sus pensamientos. Y extrañamente, eso la ayudaba. Se imaginaba el rostro pecoso de Margaret y le pedía consejo. La respuesta siempre llegaba. Y aquí estaba la carta de la única persona a la que Lucy podía llamar familiar, amiga, hermana, que nunca la defraudaría. Una idea loca surgió en su cabeza y empezó a tomar forma real, un plan para el futuro. Durante toda la noche había estado poniéndolo todo en orden. Por la mañana, a pesar de la noche en vela, Lucy se levantó alegre y decidida. La tarea que tenía por delante era aún más difícil. Requería un esfuerzo que ni siquiera ella había tenido que hacer nunca. Baba Clara, dame un consejo, le dijo a su vecina, que se había dejado caer, por costumbre, para visitar a la mascota de Mason. Al ver su rostro pálido, la vecina supo que el asunto era grave. Habían mandado a Mason al patio a jugar con los gatitos, no había nada que agobiara al niño con charlas innecesarias. Oh, pobrecita, suspiró la anciana, tras oír el relato de Lucy. Me encantaría quedarme con mi cariñito, mi Mason, pero, ¿cómo? Tendremos que vivir separados. Lucy miró a su abuela con pesar. No es fácil, necesitas muchos documentos de ellos. Te daré dinero para el viaje, Lucy, te lo daré. Tendré dinero para el funeral, pero no lo necesito. Quizá viva para volver a verte. Mis padres eran longevos. Sonrió Baba Clara. Te veré, Baba Slege, te lo prometo. Te devolveré el dinero de mi primer sueldo. Abrazó a su viejo amigo y lloró. ¿Por qué lloras? Deberías estar contenta, refunfuñó la anciana. Tienes tanta esperanza, esperanza es. Te pondrá a trabajar, te mantendrá por primera vez, y Mason, de repente todo irá bien allí con los médicos. Al oír estas palabras la abuela Clara no se dio cuenta de que sacó un pañuelo enorme para ocultar sus lágrimas, empezó a sonarse ruidosamente la nariz en él. Ahora lo más difícil es explicarle al niño qué y cómo. Oh, no será fácil, Lucy. No sé cómo será, Baba Clara. Lucy suspiró. No es nada, es tu hijo, un hombre sensato, un alma bondadosa como la tuya, y no hay nadie entre vosotros, sois las personas más cercanas, os entenderéis. ¿Y la casa, Baba Clara? Preguntó Lucy. No es bueno que esté vacía, tampoco es bueno venderla. Hijo mío, no debe quedarse sin techo, y yo no tendré tiempo antes de las heladas. ¿Y tú, Lucy? Clara se ha animado. Ve primero al director, y también a Benjamin, nuestro antiguo presidente. Son gente con experiencia, te ayudarán. Todos los años algunos jóvenes vienen al pueblo a trabajar, y los instalarán en tu casa, es cálida y el lugar es bueno. Eso estaría muy bien, abuela. No necesito dinero, con tal de que revisen la casa. Y así se acordó. La conversación con el hijo fue difícil, pero Mason aceptó la decisión de su madre con sorprendente calma. Mason, ¿quieres caminar como antes?, preguntó mamá. Sí, quiero. Su hijo la miró directamente a los ojos. Pero no podemos ir al tratamiento, no tenemos dinero. ¿Estarías de acuerdo en esperar hasta que gane dinero, para vivir sin mí? ¿En casa de la abuela Clara? Mason sonrió. No, cariño. A la abuela Clara no se le permitiría llevarte, y no goza de buena salud. No puede llevarte al hospital, a la ciudad. No puede. Mason suspiró. ¿Y si te quedas en un internado con médicos? ¿Con los mismos chicos, mientras yo gano dinero? Allí también hay tutores, diferentes clubes, escuelas. ¿Como en tu orfanato? Mason levantó los ojos hacia su madre. Como en mi orfanato. Lucy asintió con la cabeza. Y allí harás amigos. Mason pasó casi 3 años en un centro para niños como él mientras su madre trabajaba en el norte. Como le había dicho antes a Lucy la trabajadora social, Internet era muy bueno.
La trabajadora social, una mujer mayor, llevaba mucho tiempo ofreciéndole la plaza. Comprendía lo difícil que es para una mujer soltera con un hijo discapacitado. Has tomado la decisión correcta, Lucy, la tranquilizó. Hay un equipo muy bueno de profesores, los médicos se ocupan de los niños enfermos. ¿Cuánto tardarán en recoger los documentos? Lucy estaba preocupada por otra cosa. No, ¿qué quieres decir? Este procedimiento se ha elaborado durante mucho tiempo. No se imagina cuántos padres de niños discapacitados se encuentran en una situación vital difícil. Por eso procesamos todo según los datos que tenemos. El registro de Mason fue rápido. Y ahora ya se están despidiendo en la puerta de la escuela local, como se llamaba el internado en la ciudad. Te cantaré una canción cada noche, como en casa, ¿me oyes, Mason? Esté donde esté. Ahora me subiré a un carruaje y me iré lejos, me iré muy, muy lejos, pero todas las noches cuando te vayas a la cama te cantaré, escucha y la oirás. ¿Y cuándo vendrás, mamá? Mason se esforzó por no llorar. Hijo, te escribiré todas las semanas. ¿Cuánto dinero más necesitas para empezar a caminar? En cuanto consiga el dinero que necesito, vendré enseguida. Dos corazones se desgarraron. ¿Cómo llego hasta ella? ¿Cuánto tarda el tren? ¿Cómo vestirse para no meterse en líos, en esta época del año? Sobre todas estas cosas escribió Margaret en su carta. Lucy ni siquiera se molestó en contestar a su amiga, sino que se limitó a acelerar sus acciones. Y así viajaba hacia lo desconocido, por primera vez en su vida a un lugar lejano. Margaret no podía reunirse con ella, ignorante de la decisión de su amiga. La propia Lucy tuvo que establecerse en una ciudad gris rodeada de poderosas extensiones de taiga. Las mejores ganancias las tenemos en la tala de árboles. Le dijo alegremente su compañera de viaje, comiendo feliz pescado frito comprado en la estación. El trabajo es duro, pero no vayas con los bibliotecarios. Es la misma paga insignificante que en la tierra grande, ni siquiera alcanza para ropa. Ni siquiera tengo ropa que me quede bien. Lucy tenía miedo. La mujer se rió. Tonta, te dan monos y herramientas. Unos monos que no se encuentran en ningún otro sitio, abrigados y de buena calidad. El bonachón compañero de compartimento le explicó muchas cosas a la inexperta muchacha. ¿Te has acordado de mi dirección, o qué pasa si no encuentras a tu amigo, donde por la noche? Mira, ahí es donde vivo. Si preguntas por mi nombre y apellidos, cualquiera te lo enseñará. Y me enseñó la calle que sale de la estación. Y Lucy tuvo que buscar a un nuevo conocido en la oscura noche. Mientras esperaba a los jefes, mientras la inscribían en el trabajo, para el desconocido puesto de podadora, se hizo de noche. ¿Qué albergue? El jefe, un hombre gordo de proporciones imponentes, se sorprendió. Aquí solo tenemos una ciudad de tiendas. No veas, casi no hay casas de verdad, se pueden contar con los dedos de las manos, pero en el bosque, sí, hay comodidades. Allí vivirás en un acogedor carromato, jovencita. Ponte el mono de trabajo por la mañana, y luego coge un camión maderero hasta el lugar. Sí, no te preocupes, aquí también vive gente, no lobos. Y se rió a carcajadas de su broma. Lucy volvió a la estación, desde donde caminó por la calle indicada. Al lugar donde había casas de verdad, según el alegre jefe. El huésped era recibido alegremente, alimentado, acostado. Por la mañana, sentada en la alta cabina del vagón, Lucy miraba a la lejanía débilmente iluminada. No era cobarde, pero tampoco se sentía heroica. Solo avergonzada pensó que ayer se había perdido el tratamiento vespertino. Antes de acostarse, cerrando los ojos, había cantado para sí misma una canción a su hijo, pero el cansancio la había sumido antes en el sueño. Así que, no sin la ayuda de nuevos amigos, Lucy empezó a trabajar en la taiga. En su ingenuidad pensó ver a su amiga aquí el primer día. Si ella supiera cuántas mil personas estaban cortando leña y cortando ramas, apilando enormes troncos sobre más cargas. Tan lejos se extendían las tierras de esta explotación forestal que Margaret, a la que conoció solo gracias al boca a boca de la radio, a través de muchos compañeros de viaje, le enviaba saludos. Tanto más alegre fue su encuentro. Vamos, Lucy, voy a hablar contigo,
para que pueda ser transferida a nosotros, dijo Margaret. Todo el mundo me conoce, convenceré a Charles. Charles era el nombre del voluminoso jefe que había contratado a Lucy. Discutirá, por supuesto. Margaret sonrió. Dirá, puedes dejarlo de la señora, pero él también puede trasladarse, es repentino. Y Lucy está acostumbrada a su brigada. No, Margaret. Ella dijo. Mina cuidar de mí, no se ríen de mí, pacientemente me enseñan todo, como estoy ahora de ellos a la vez, solo a un amigo bajo el ala consiguió. Me quedaré en mi casa. Ahora vamos a estar cerca uno del otro, nos vemos. El trabajo era duro, el día era como otro, se me caían las manos al atardecer, la escarcha me secaba las mejillas y me desgarraba los pulmones. En verano, mosquitos sin luz, el espíritu pesado y caliente del cedro. La gente intentaba tomarse menos días libres para poder trabajar e ir antes a la tierra. Algunos intentaban ganar dinero y perseguían la cantidad prevista, pero solo unos pocos lo conseguían. En 3 años de duro trabajo, Lucy había envejecido 10 años. De vez en cuando, se miraba al espejo y se horrorizaba. ¿Me reconocería Mason? Le escribía todas las semanas, recibía bonitos dibujos y luego cartas de su hijo. A pesar de su edad y sus achaques, la abuela Clara visitó varias veces a su mascota en el internado. Había un autobús a la ciudad. Eso reconfortó un poco a Lucy. Le debo toda mi vida a la abuela Clara. Contó a sus nuevos compañeros. Sobre todo se hizo muy amiga de una anciana, Camille, que llegó en sustitución de la cocinera que se había ido a casa. Sería más exacto decir que a la anciana le pidieron que trabajara con mucha insistencia. Llevaba mucho tiempo jubilada y solo aceptó por respeto a los méritos pasados de la jefa, si es que la humanidad puede considerarse un mérito. Camille aceptó, para sustituir a la cocinera que se había ido por un tiempo, hasta que llegara alguien nuevo. Su salud se había visto comprometida por los años de vivir en estos lugares y el duro trabajo. Como ella y Lucy vivían en el mismo carruaje, sus conversaciones no tenían fin. Camille se sentía atraída por su modestia y sencillez y sabía dar buenos consejos. Llevaba muchos años viviendo en esta zona. ¿Cómo has llegado hasta aquí, Camille? Era una pregunta que entusiasmaba mucho a Lucy. Era una chica romántica. Le dijo a Lucy. Una chica de gimnasio como aquella, se enamoró perdidamente de un hombre, y él fue a la cárcel. Cumplió condena, y después de su sentencia, se exilió aquí. ¿Por qué te metió en la cárcel?, preguntó Lucy. ¿Seguro que no puedes amar a un ladrón o a un asesino? No seas tonta, niña. Camille lo despidió. Era un hombre de sangre noble, abogado de formación, de buena familia, padre profesor, madre educadora de niños. Cumplía el verdadero propósito de una mujer, eso sí. Vaya. Lucy se sorprendió. ¿Qué había pasado? La mezquindad humana. Mi amante tenía un amigo, a quien todos conocían y querían. Sebastián confiaba en él sin medida. Trabajaban en el mismo departamento, en puestos de casi la misma importancia. Era necesario que este amigo, en algún lugar en los pasillos del poder para escuchar que Sebastián se profetiza en los jefes, la promoción, por lo que estaba preparado. Era un hombre noble, su honestidad era noble. ¿Por qué no subir un escalón? Pero de repente se enfadó, ¿por qué ascendían a Sebastián en vez de a él? Así que escribió una denuncia. ¿Una simple denuncia era creída y encarcelada? Lucy estaba horrorizada. La época, Lucy, era tal que por cualquier estornudo en dirección al venerado retrato, podía ser encarcelado o fusilado. Y nadie se enteraría del fusilamiento. ¿Cómo te enteraste? De todos modos, este amigo nunca fue ascendido. Con el tiempo, se arrepintió amargamente de lo que había hecho. No pensó que Sebastián moriría aquí, y pronto se llevaron también a la mujer del hombre, por queja de los peones. Era médico y de una nacionalidad indeseable, y su amigo amaba a su mujer. Sin hijos, se estaba volviendo loco de soledad. Y su conciencia también debía atormentarle. Dejó la confesión, la confió a una persona de confianza. Y luego se quitó la vida. Sabía que su mujer nunca volvería. ¿Qué clase de hombre es? Lucy estaba indignada.
Le quitó la vida y la felicidad a tanta gente, y a sí mismo también. Mi marido es igual, estoy segura de que él tampoco será feliz. ¿Qué ha hecho? ¿Es él la razón de que estés aquí?, preguntó Camille. Por su culpa. Lucy suspiró. Si hubiera sido un hombre leal, honesto, no nos habría dejado a mí y a mi hijo sin dinero. ¿Cómo decidiste ir a un lugar tan terrible? Eres una chica educada, podrías haber trabajado un poco, tendrías suficiente para el pan y las patatas. Lucy contó su historia a la anciana sin ocultar ni adornar nada. Al final del relato, las lágrimas brotaron de sus ojos. Pobre niña, dijo Camille, estrechando la cabeza de Lucy contra su pecho. Eres una heroína. Sí, uno haría cualquier cosa por el bien de una criatura amada, si tan solo pudiera traer de vuelta a Sebastián, pero la vida es corta. Han pasado muchos años desde que murió, y aquí estoy, sin necesitar a nadie y sola. Sé fuerte, Lucy. Desde entonces, Camille había sido discretamente condescendiente con Lucy. Así, amable, aunque aparentemente severa, siempre se aseguraba de que Lucy secaba su ropa, le ponía mejores trozos de comida en el comedor. Sabía que Lucy no solo ganaba dinero, sino que salvaba a su hijo. Pronto llegó una nueva cocinera para su trabajo, y Camille se despidió calurosamente de todos y partió hacia el pueblo donde tenía una pequeña habitación. Un mes más tarde, una anciana se presentó de repente de nuevo en la brigada de Lucy, esperó a la hora del almuerzo, la llamó y, sin que los demás se dieran cuenta, le mostró la esquina de un sobrehinchado. «Aquí está el dinero», dijo en voz baja. Lucy quiso decir algo, pero la anciana le hizo una seña para que se callara. Silencio y mataron por menos. Aquí hay gente de todo tipo, Dios no lo quiera. Y ni se te ocurra negarte. No tengo parientes, voy a morir pronto. Se dispersarán como cuervos de todos modos, pero tendrás un trabajo que hacer. Vete, salva a tu hijo y a ti misma. Nadie se ha llevado nunca la buena salud de aquí. ¿Qué edad crees que tengo? ¿100 años? Solo tengo 70. Había suficiente dinero para hacer 3 cirugías Mason. Lucy tomó el dinero y se fue. Mi hijo tuvo la cirugía, y comenzó a caminar. Restaurar la movilidad fue una tarea larga y difícil, y requirió mucho dinero. Solo la donación de Camille hizo posible este milagro. Mason trabajó con los mejores fisioterapeutas, hizo fisioterapia y fortaleció constantemente sus piernas. Un año después, Lucy regresó al lejano pueblo de la taiga y se llevó a Camille. La anciana lloró, casi le besó las manos, diciendo que había formado una familia. Había envejecido, pero seguía siendo activa y tenía una mente vivaz. Así que los 3 vivieron juntos. Camille trabajaba duro en el huerto y ayudaba mucho a Lucy en casa. No parecía haber habilidad que no dominara. «Babs Camille, ¿dónde aprendiste a hacer eso?», se preguntó Mason, masticando crujientemente sus pasteles horneados. «En casa de la abuela Clara, y no están tan ricos». «Pero no se lo digas, se ofenderá». Camille y Mason se miraron conspiradoramente y soltaron una risita. Ambas ancianas tenían mal genio. Pero su edad, sus recuerdos compartidos del pasado, las hacían firmes amigas. A menudo posaban en el banco, una grande como un oso, la otra pequeña, seca, con un nudo gris en la parte superior de la cabeza. Nada de la vida pasada de Lucy en el pueblo, por supuesto, se supo. Las ancianas callaban como partisanas. Lucy preparó un pastel por la mañana. Mientras jugueteaba con la levadura y preparaba el relleno, el sol salió bastante alto. «Estaré lista a tiempo para el almuerzo», se dijo Lucy, y empezó a calentar el horno. En ese momento un perro ladró en el patio. Lucy salió y se sorprendió al ver a Daniel de pie al otro lado de la verja. Sonreía a su exmujer como si nada hubiera pasado. Siguiendo a su madre y Mason salieron a ver de quién se trataba. El perro no solía ladrar a los suyos, así que debía de ser otra persona. Lucy caminó hacia la verja, lanzando a su hijo en el camino. «Mason, aléjate del pecado». El hijo caminó lentamente hacia la casa. Lucy no miró en su dirección, el corazón se le salía del pecho. El hombre odioso estaba al otro lado de la valla y sonreía satisfecho. No había cambiado mucho ni siquiera en estos 10 años.
Solo se había vuelto, como más superficial, poco agraciado, o tal vez ahora la exmujer lo veía con otros ojos. ¿Por qué has venido?, le preguntó fríamente Lucy. Vete por donde has venido, aquí no hay nada tuyo. No he venido a exigir nada. La sonrisa cayó lentamente del rostro de Daniel. He vuelto para ver cómo estabas, no somos extraños. ¿Qué haces aquí? Tu dinero no está. Me lo llevé todo. Ni siquiera dejé dinero para la medicina de mi hijo. Daniel, por supuesto, no esperaba una cálida bienvenida, pero era la primera vez que veía a Lucy tan enfadada. Es su legítimo esposo, aún podría comportarse más decentemente, decidió ofenderse. ¿Por qué has hecho eso? Pero he vuelto y es como si no estuvieras contenta. Daniel, ¿hablas en serio? Después de todos estos años, después de lo que hiciste, ¿crees que puedes simplemente volver? Sé que eres soltero, así que estabas esperando. ¿A ti? ¿Esperando? Lucy incluso se ahogó de indignación. ¡Qué descarado es! Le daba asco mirarle la cara de gordo. ¿Qué he hecho? ¿Qué, te pregunto? Vives feliz, todo va bien, y luego también es mi casa. Cabrón. La mujer apenas pudo contener su rabia para no atacar a puñetazos a su exmarido. Vete de aquí. ¿Qué casa compartida? Robaste el dinero que estaba preparado para la operación del niño. Nos dejaste en una posición que no desearíamos ni a un enemigo. No has pagado ni un céntimo de la manutención de tu hijo, ¿cómo puedes decir eso? De repente Lucy vio a Mason de pie junto a ella. Tenía una escopeta en la mano. La tiró al suelo y apuntando a Daniel dijo: Vete de aquí. Y no vuelvas a acercarte a nuestra casa. Daniel se puso pálido, pero luego se recompuso y permaneció de pie donde estaba. Luego tragó saliva y dijo con fuerza: ¿Por qué me amenazas? ¿No serás tonto de remate, que echa a perder su vida cuando es joven? Vete cuando hablan los mayores. Lucy, aterrorizada, se lanzó entre padre e hijo, pero Mason la rodeó y volvió a apuntar. Daniel, sin darse cuenta de los movimientos de Mason, pasó de un pie a otro. Estaba satisfecho consigo mismo. No era el tipo de recibimiento que había estado esperando, por supuesto, pero no se iría así como así. Sin percatarse del odio de su mujer y su hijo que le miraban desde el otro lado de la valla, dijo con descaro: Al menos paga una indemnización por mi mitad. Ahora le vendría bien un poco de dinero. Miranda lo echó, como suele decirse, sin indemnización. ¿Dónde va a ir ahora? Todo lo que podía hacer era salirse con la suya, sacarle algo de dinero a esa pobre gente. Daniel levantó la vista y vio que Lucy intentaba quitarle la pistola a Mason. A decir verdad, temía que saliera volando una bala perdida y entonces se acabaran todos sus sueños. Pero entonces, como si surgiera de debajo de la tierra, una anciana apareció junto a Mason y Lucy. Ella tomó suavemente el arma de las manos de Mason. No lo hagas, nieto. Tiene razón. ¿Por qué arruinarías tu vida? Por algo como esto. Tú tienes todo por delante, pero yo no tengo nada que perder. Y Camille tiró la escopeta de 2 cañones con mucha profesionalidad. Daniel, a pesar de su miedo, incluso se rió. ¡Qué escena! Su cabeza gris apenas sobresalía del suelo, pero agarró la escopeta con sus manos huesudas y le apuntó. ¡Qué risa! Daniel oyó la voz chirriante de la anciana. ¿Sabes cómo te llamas? Daniel, ¿verdad? Pues yo fui el mejor cazador de mi época. Ningún hombre podía compararse conmigo, y no fallaría un jabalí así. El primer disparo fue al aire. Daniel saltó de sorpresa. Un miedo desesperado volvió a apoderarse de él. Con una sonrisa burlona, mirándole, Baba Camille dijo: El segundo disparo suele ser a la rodilla. Y empezó a bajar lentamente el arma. El pánico se apoderó de Daniel. Un botón de hierro como aquel podía meterle una bala en la rodilla, no recordaba haber gritado al otro lado de la calle. Voy a ir a la cárcel. Os meteré a todos en la cárcel. Se dio la vuelta y echó a correr, alejándose de la maldita casa. Luego se detuvo un momento, se dio la vuelta y sacudió el puño.
Podría haber esperado cualquier cosa, pero no un recibimiento así. Y aquí había gente, y se acercó a ellos con toda su alma, como a sus parientes, de hecho, son su gente más cercana, y ellos. Volvió a sonar un disparo, y una pequeña fuente de piedras y arena apareció bajo los pies del hombre. Daniel chilló y echó a correr. Al girar por otra calle se detuvo para recuperar el aliento. ¿Qué hacer ahora? Nada bueno había salido de su intento. No podría utilizar los servicios de su mujer como había hecho 10 años atrás y vivir feliz en un apartamento libre. Lo que ahora llamaba, como Miranda, su antiguo hogar. Su hogar también. El pensamiento golpeó el cerebro de Daniel como un trapo rojo sobre un toro enfurecido. Lo haré, repitió, fortaleciéndose de nuevo en su odio hacia su ex, su mujer y su hijo. Sabiendo su objetivo, caminó confiado hacia la comisaría, que se encontraba en el mismo lugar que en años anteriores. Antes de abrir las puertas de la comisaría, Daniel se sacudió, tomó aire y reunió fuerzas, tras lo cual se reanimó a su antiguo estado de indignación y entró con decisión. Hola. ¿A quién me puedo quejar aquí? Casi me disparan en la puerta de mi casa. Y el muchacho pecoso con uniforme de policía, que estaba sentado detrás de la ventanilla del oficial de guardia, lo miró con indiferencia y dijo con pereza. Vamos, nunca ha habido asesinatos en nuestro pueblo. Pero ven ahora, te voy a enseñar quién dispara a los pies de la gente pacífica y amenaza con matarlos a tiros. ¿Quién intentó matarte, ciudadano? La vieja está loca, debería estar en un manicomio. Podría disparar a alguien más. ¿Y qué? ¿Tiene el rifle?, preguntó con sorna el oficial de guardia. Un rifle de caza. Y ten por seguro que lo maneja como una profesional. A Daniel, al recordar los certeros disparos, le embargó de nuevo una desagradable sensación de amenaza para su vida. Enséñeme su documentación, como ciudadano. Daniel sacó un pasaporte del bolsillo interior de su chaqueta. Ah, ¿así que usted es el padre fugitivo de Mason? El policía se estiró. Veo una cara conocida. Me acordaba de usted, trabajaba de electricista cuando yo aún estaba en la escuela. No parecía feliz de ser reconocido. Daniel se vio obligado a escribir una declaración y, a petición del oficial de guardia, la reescribió 5 veces. Se llegó a sospechar si lo había hecho a propósito. Pero las pecas del joven oficial de guardia parecían completamente serias. Así que Daniel se resignó a reescribirlo. Tomaremos todas las medidas, ciudadano de la víctima. El policía informó, por alguna razón, sin llamar a Daniel por su apellido. ¿Le disgustaba el apellido? Daniel suspiró y volvió en silencio con Abigail. Tal vez su hermana no se negaría a otra fiesta de pijamas mientras la policía se ocupaba del caso de intento de asesinato. Daniel no iba a dejarlo pasar. Al menos que le indemnizaran por los daños morales. Debían de tener mucho dinero. Lucy había construido una casa en su patio, por cierto. Mañana por la mañana volverá a comisaría, conseguirá lo que quiere. Debería haber amenazado con ir más lejos, hasta el fiscal, en todo caso. La policía no pudo encontrar ningún arma, y no estaban buscando ninguna. Todos los vecinos confirmaron que estaban fuera en ese momento. Y no vieron nada de lo que Daniel escribió en su declaración. Nunca volvió a estar en la vida de Lucy y Mason.